Bueno, comenzamos entonces con el bloque número 1. ¿Está bien el audio? No, estoy más cerca, perfecto. ¿Ahí? ¿Ahí? Ok. Sí, no está pensado para acá, está pensado para la grabación. Muy bien. Entonces nos corresponde a nosotros iniciar y dar comienzo al bloque número 1, nuevo escenario geopolítico mundial y ruptura del orden económico comercial global. Bueno, primero hacer una pequeña introducción antes de presentar a nuestros panelistas desde los movimientos sociales, sindicales del sur global. Entendemos que estamos viviendo una transformación profunda del orden mundial. Las reglas que regían el comercio internacional, la arquitectura financiera y los pactos multilaterales están siendo erosionados por una nueva lógica de disputas estratégicas, nacionalismo económico y guerras híbridas a propósito de la avanzada, ¿no?, de nuestro continente de la extrema derecha. Este reordenamiento no es neutro. En América Latina sus impactos son concretos, más presión extractivista, más deuda, más subordinación tecnológica y una mayor dependencia de cadenas de valor controladas por potencias que ya no esconden sus ambiciones geopolíticas ni sus prácticas tampoco neocoloniales. Mientras tanto, se ensanchan las brechas sociales, se debilitan las instituciones democráticas y se erosiona erosionadas, por supuesto, por esta captura corporativa y la crisis múltiple que vivimos, climática, alimentaria, sanitaria y también la crisis de los cuidados. Desde los movimientos sociales, incluido en estos movimientos sociales el sindicalismo internacional, no observamos estos procesos como meros fenómenos lejanos, son parte de la vida cotidiana hoy día de nuestros pueblos, son también el telón de fondo de nuestras luchas a favor del trabajo decente, en nuestro caso los servicios públicos universales, de acceso universal provistos por el Estado y la soberanía popular. El panel que sigue nos propone justamente esa mirada crítica a los ejes centrales de este nuevo orden inestable, la guerra de aranceles desatadas por la administración de Trump y profundizada por sus sucesores, el ascenso estratégico de China y los realineamientos globales en disputa. También vamos a poner foco en dos de los conflictos probablemente que se están desatando, ¿no?, la guerra en Europa, genocidios en Palestina, etcétera. En este panel está compuesto por voces muy comprometidas de nuestra América, comprometidas con esto de la justicia social, de la justicia global, proveniente de distintos espacios de análisis, articulación social, resistencia. Hemos tenido la posibilidad de quienes llevamos tiempo trabajando en la plataforma de América Latina sin TLC, la posibilidad de conocernos. Son claves en muchos de los debates que hemos tenido en este último tiempo. Y bueno, y hoy día los tenemos acá presentes y me gustaría hacer una breve introducción de ellos antes de entrar a las preguntas gatilladoras. Tengo aquí a mi lado a Luciana, que me acompaña en el panel. ¿No es tan paritario este panel, Luciana? No. A Luciana, que me acompaña en este panel, es de Argentina, es investigadora de la Transnational Institute, TNI, y parte también del movimiento de los pueblos por el Tratado de los Pueblos. Su trabajo ha sido clave para poder evidenciar cómo estos tratados de libre comercio y la protección de inversiones refuerzan los privilegios corporativos y limitan la acción estatal en defensa del ambiente y los derechos humanos. También tenemos a Ademar Medeiros, ¿está bien? Mineiro. Ok. Mineiros, ya. Perfecto, Mineiro, perfecto, integrante de la Red Brasileña por la Integración de los Pueblos. Perfecto, una articulación plural de organizaciones sociales, populares, sindicales. Desde esta articulación se ha impulsado debates sobre justicia ambiental, impacto de los acuerdos comerciales sobre las poblaciones más vulnerables de América Latina.
Jorge Coronado, que para nosotros como ISP un conocido, compatriota de aquí, de los compañeros Rebeca y Miguel, perdón, no Miguel, Miguel es de Honduras, de Rebeca solamente, es referente centroamericano, es referente de Latindad, una red latinoamericana que trabaja por la justicia fiscal, la soberanía económica, ha denunciado el rol del sistema financiero internacional en la captura de los recursos públicos y su vinculación con el extractivismo en la deuda también ecológica. Y tenemos por último y no menos importante, a Carlos Alejandro. Él es de Uruguay, miembro del Movimiento de los Pueblos, por el Tratado de los Pueblos también, ha sido defensor activo de la soberanía popular frente al avance de las empresas transnacionales. Ha también señalado los efectos regresivos de los tratados comerciales sobre los derechos laborales, ambientales y sociales. Y los tenemos acá con nosotros y me gustaría partir con algunas preguntas gatilladoras para entrar a la discusión. En primer lugar, me gustaría que abordaran el cómo repercuten en América Latina y sus propios países los nuevos lineamientos globales, qué efectos tienen en la economía, en los derechos laborales, la soberanía y los servicios públicos. Y bueno, voy a plantear primero esa pregunta, si les parece, para que hagamos una primera ronda y luego abordemos la segunda pregunta en una segunda ronda. ¿Ok? Entonces partimos contigo, Luciana. Sí. Ahí está. Esto sí, porque esto es más que nada para la grabación, así que vamos a hacer así. Bien, buenos días, gracias por, bueno, en realidad es de todos este espacio, así que gracias por estar todos y todas y seguir construyendo esta plataforma. En realidad sí pensaba por dónde entrarle a esa pregunta y yo quería entrar por una frase que ha sido bastante utilizada estos últimos 2 meses, que es esta idea de Trump cuando dijo la palabra más linda es arancel, ¿no? Y la reflexión que quiero hacer es en parte discusión con el compañero Carlos Bedoya aquí presente, así que muy alegremente, no discusión, pero sí disparó también conversaciones por WhatsApp, ver cómo entendemos el momento actual, ¿no? Entonces yo quiero traer 3 elementos en realidad. Uno lo voy a dejar para la segunda parte. 2 elementos primero, entonces. Uno es una pregunta, que es, si partimos de la premisa de que hay una ruptura, ¿qué es lo que se rompió? ¿Qué es lo que había antes para que algo se haya roto, ¿no? Entonces también incluso incluye la pregunta, ¿es una ruptura con el orden anterior o no es una ruptura? ¿Qué es lo que había? Y esto es algo importante para discutir porque en las últimas semanas hemos escuchado muchísimos fines anunciados, como en los 90 era Fukuyama diciendo el fin de la historia, ahora es el fin de la globalización, el fin del neoliberalismo, el fin del orden global liberal, el fin de la hiperglobalización. La academia se dedica a confundirnos, yo también soy académica, pero se dedica a confundirnos constantemente creando motes, nombres, porque ellos se pelean para ver quién hace más rápido un hashtag, pareciera, para tratar de nombrar el momento actual y que todo el mundo lo cite después, ¿no? Porque hacen eso, entonces me tienen que citar a mí porque yo inventé, hay mucho de eso, no voy a dar nombres. Pero entonces la pregunta que surge siempre es, ¿cómo caracterizábamos el orden anterior si hay una ruptura? Y la segunda pregunta, y ahora voy a entrarle a todo esto, es ¿cómo entendemos la política proteccionista? ¿No? O sea, ¿cómo podemos entender esto? Que Neil preguntaba, bueno, a ver, ¿cuáles son los impactos? Pero más que los impactos, quiero entender cómo entendemos conceptualmente. Porque si no tenemos un diagnóstico fuerte de lo que está pasando, un diagnóstico claro, o al menos desde la perspectiva que les voy a presentar, creo que hay ciertos elementos que son bastante ilustradores del momento que estamos viviendo. Yo voy a caracterizar rápidamente, para ponerle una mote también, no para hacer el hashtag y para que me citen, pero digo, no voy a decir nada demasiado nuevo, pero sí me parece que cuando hablamos del proteccionismo de Trump tenemos que hablar de que estamos hablando de un nacionalismo proteccionista, ¿sí? No estamos hablando solo de aranceles. Ese es el primer elemento. No podemos quedarnos nosotros como organizaciones sociales que trabajamos los temas de libre comercio como que lo que cambió las cosas ahora es que Trump el 2 de abril dijo Liberation Day y entonces hay aranceles y cambió el orden global. No. Primero hay una continuidad. Hemos visto una continuidad en la política de Trump en su primer gobierno, que fue una continuidad también en el gobierno de Biden. Eso no cambió con Biden, no es que vinieron los demócratas y volvió el libre comercio. Fíjense que hubo un cambio muy fuerte entre lo que en los 90 se decía, 80s, 90s en Estados Unidos, se decía el bloque de los globalistas,
Y ahora tenemos como ya un cambio en ese sentido, en que parece que dentro de los partidos políticos y la coalición de poder dentro de Estados Unidos, ese globalismo ya no es más aceptado y hay una tendencia más bien a pensar que el proteccionismo llegó para quedarse. Entonces no es que el 2 de abril cambió todo. Estamos en una tendencia que ya había ruidos. Acuérdense cuando Obama estaba en campaña para su primera presidencia, él también habló en contra del TPP y dijo, no, pero el TPP no, el TPP lo creó él, del NAFTA, y dijo, no, bueno, habría que revisar el NAFTA. O sea, había ya resquemores con respecto a lo que se estaba viviendo en el 2007, 2008, 2009. Nosotros venimos trabajando estos temas hace todos esos años y sabíamos que dentro de Estados Unidos había impactos gigantescos con respecto a los impactos de la liberalización comercial al interior de la clase trabajadora en Estados Unidos. O sea, la pérdida de trabajos industriales son una realidad. Es decir, Trump tiene razón en un sentido. Está vociferando en base a una realidad que fueron los impactos del libre comercio dentro de Estados Unidos, pero desde una matriz nacional corporativo, nacional proteccionista, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene eso? Primero es que lo interesante del momento de Trump es que para mí sinceró la relación entre Estado y capital, que el neoliberalismo había desdibujado. ¿Se acuerdan que durante muchos años hubo el debate de es el fin del Estado, ¿no? Porque ahora era, no, bueno, ya no, todo es multilateral, entonces no hay más Estado-nación. Acá lo que evidenció Trump es que el Estado se pone para proteger a las empresas con base en Estados Unidos. Es decir, que el Estado norteamericano con el proteccionismo está actuando como una coraza, como un escudo protector de las propias corporaciones. ¿Cómo actúa como un escudo protector? ¿Los protege de qué? De la competencia internacional. Si se fijan, venimos diciendo hace años, los chinos están avanzando de tal manera en términos tecnológicos que están dejando a los europeos, quedaron lejos atrás, pero a Estados Unidos también en términos tecnológicos, por ejemplo, dominan áreas como los elementos para la transición energética, eso está claro, quizás no en la industria militar, pero en todas las otras áreas que necesita la industria para avanzar, los chinos dominan. ¿Qué está haciendo Trump? El nacional proteccionismo pone un escudo para proteger a sus propias empresas, ¿no? Pero es un proteccionismo selectivo, podríamos decirle, porque mientras protege a estas empresas, las empresas que necesitan un apoyo gigantesco del Estado para crecer y poder competir en el mercado internacional, a su vez ha desarmado, y esto lo vemos menos, por eso tenemos que incorporar ese análisis también para los temas de libre comercio que vemos, desarmó, por otra parte, todas las protecciones vinculadas con la salida de la crisis del 2008, que estaban vinculadas a justamente tratar de proteger también que se generara una nueva crisis, ¿no? El control sobre la banca, por ejemplo, y la ley Dodd-Frank, que era una ley que ponía altos encajes a la banca para poder evitar lo que sucedió en el 2008, que fue una quiebra masiva de bancos, ¿no? O sea, mientras protege a un sector empresarial, abre el sector financiero y a su vez es un proteccionismo que no se hace cargo de las asimetrías de este sistema global, ¿no? O sea, que mientras tiene el discurso de las pérdidas de empleos dentro de Estados Unidos, por otra parte, no observa asimetrías ambientales, asimetrías en derechos humanos. Por ejemplo, hemos encontrado que mientras dice protejámonos, una frase muy buena, y ya voy cerrando esta parte con esto, Trump dijo, por ejemplo, frases, ¿no? Entonces uno dice, a ver, ¿qué es lo que hay atrás? Dijo, nadie quiere paneles solares en su casa. ¿Vieron cuando dijo, nadie quiere paneles solares y las turbinas eólicas que hacen tanto ruido? Nadie quiere eso. Y menos si están hechos en China. Entonces, esa tensión es decir, espera. Entonces, ¿tu problema son las turbinas eólicas o que están hechas en China? ¿Cuál es el problema ahí, no? Entonces, ¿el problema es que nadie quiere la transición energética o el problema es que China está encabezando la transición energética, ¿no? Y a la par, otra frase de Trump muy usada también es drill, ¿no? Esta idea de sigan sacando petróleo. Entonces, la idea de Trump y este proteccionismo y este momento, en realidad, no es tanto un quiebre con lo anterior, es más bien un momento de volver a poner a Estados Unidos y más que make America Great Again, es más bien Make American Companies Great Again, porque en realidad lo que estamos viendo es eso, es una tendencia de ese proteccionismo corporativo que no tiene nada que ver con, creo yo, lo que nosotros planteamos como organizaciones sociales, porque nuestra mirada trasciende la mirada de entender el libre comercio como simplemente aranceles. Nosotros entendemos la totalidad de este sistema, cómo funciona, con todo este poder corporativo que hay detrás de esta movida, tanto del libre comercio como de los aranceles que hoy se están planteando. Dejo acá para... Muy bien. Muchas gracias, Luciana. Seguimos con Ademar. Bueno, ¿me oyen? Sí, porque es para la No, es solo para Ok. la cámara.
Bueno, entonces voy a arrancar. Bueno, no tengo la capacidad de hablar en español tan rápido cuanto Luciana. Y entonces creo que voy a tomar un poco más de tiempo. Pero creo que algunas cosas importantes que se debe remarcar. La primera es que no se trata de una crisis que empezó ahora, sino que una crisis que viene lejos. O sea, el mundo que se estructuró en los 90, basado en la liberalización comercial y la liberalización financiera, se agotó con la crisis de 2008, ¿no? Lo que vemos después de eso son intentos de administración de la crisis. Incluso el proteccionismo no empezó ahora, empezó justo después de la crisis en el 2008. O sea, todos los relatorios, por ejemplo, de la OMC de 2010 en adelante hablan de proteccionismo, del incremento de proteccionismo, etc., ¿no? Entonces, y tenemos una crisis climática, no voy a profundizar sobre eso, tenemos la discusión a la tarde sobre la cuestión climática, pero está como un panel y es un poco de arena en las estructuras de la globalización comercial, porque cuando se trata de trasladar productos de un lugar a otro, eso incluye energía, ¿no? Y eso es una demanda por sobre el tema comercial, ¿no? Y empezó a quedar claro a partir del 2012 con el programa chino, ahí lo que llaman la nueva ruta de seda o el nombre que se dé a esto, la disputa de hegemonía entre China y Estados Unidos. Eso quedó muy claro a partir de ese momento. O sea, y algunas de esas estructuras empezaron de antes. O sea, el grupo BRICS, por ejemplo, nace en 2008, ¿no? Justo con la eclosión de la crisis. Y entonces hay que tomar esto en consideración. O sea, el panorama general no es reciente. O sea, tenemos como unos 15 años o más de ese proceso. Lo que es más reciente y lo que aceleró un poco la crisis es un cuadro de inestabilidad que empezó con la pandemia, donde se rompieron las cadenas de producción internacional. Entonces eso de nuevo puso la necesidad de la discusión de esas largas cadenas de producción en todo el mundo. Entonces, una discusión que 15 años antes parecía imposible, que es la de la desglobalización. Se empezó a discutir desglobalización, relocalización, el tema de friendshoring o de nearshoring. Todos esos temas son temas después del proceso de la pandemia, ¿no? Estos están puestos para nosotros. Las tensiones de las guerras, en especial el tema de Ucrania y el tema de Gaza, el tema general de la subida de precios, eso pasó por todas las partes, incluso en Estados Unidos. Es interesante hoy cuando uno mira los temas que están en la agenda de los procesos electorales, en toda parte está el tema precios, ¿no? Es un tema general y eso empezó después de ese periodo también. Y el tema de las dos guerras también como que truncaron la discusión de la transición energética, porque mucho de lo que se discutía como transición energética, en especial en Europa, era basado en el gas, y el gas venía de Rusia o venía de Medio Oriente. Entonces eso, las tensiones pusieron en rediscusión el tema energético e incluso la retomada de viejos procesos de producción de energía basados en uranio o basados en carbón, que parecían que estaban ya descartados, ¿no? Entonces eso volvió fuerte en especial en Europa, más bien en toda parte, ¿no? Bueno, con Trump lo que viene, en especial ahora en el segundo gobierno, es una profundización de la crisis, ¿no? Partiendo un poco de lo que dice Luciana,
un intento de sustentar la posición del dólar como moneda de referencia internacional en un cuadro en que el dólar está disputando con otras monedas, en especial el renminbi o el yuan de China, ¿no? A poco tiempo incluso China lanzó el programa del renminbi digital, que muchas de las operaciones financieras, incluso casi todas las operaciones financieras de petróleo de China, van a estar basadas en eso, que es mucho en el cuadro del comercio internacional, ¿no? Pero Estados Unidos intentó sustentar la posición del dólar como moneda de referencia internacional e intenta aún, ¿no? Y el otro tema es de la cuestión arancelaria, ¿no? De la cual los viejos sectores, pero no solamente los viejos sectores, sino nuevos sectores, incluso sectores progresistas, parecen estar cayendo en una trampa, es una trampa importante, porque los dos temas para Trump son el ataque al multilateralismo, viene que se sustente el tema del multilateralismo, pero el otro es el tema comercial, y ahí muchos sectores progresistas se ponen en la defensa del libre comercio. Entonces eso creo que es una discusión que vamos a tener que hacer entre nosotros, porque lo que parece más fácil es hacer una crítica general a Trump por las ideas, pero una de las ideas que es el tema comercial, atacar a Trump por lo que parece la estrategia de la media hegemónica es hacer una defensa del libre comercio, ¿no? Entonces, y se justifica eso por el ataque a Trump, ¿no? Entonces, un poco esa discusión, yo creo que tenemos que una discusión estratégica. Para América Latina es un poco la discusión acá de nosotros. Yo creo que, bueno, hay en este tema una discusión de una parcería económica estratégica con China. Ahora mismo estaba la discusión de CELAC China, ¿no? Ahí en esta reunión. Pero por otro lado, en el caso de América Latina hay una presión muy directa de Estados Unidos, y eso se percibió claramente en el tema de Panamá, ¿no? Porque ahí Estados Unidos, no, el control del canal no puede estar con China ni ninguna hipótesis, ¿no? Entonces, bueno, y ahí directamente tenemos dos puntos, creo. Uno son pérdidas en mercados de Estados Unidos con ese tema, en especial para los que exportan productos manufacturados a Estados Unidos, un poco de México, un poco de Brasil, pero también los otros van a sufrir un poco con el tema de que lo que Estados Unidos no exporta a China, y Estados Unidos tiene una exportación de primarios importantes a China, como soya, como petróleo, va a poner en otros mercados. Entonces va a ser como un concurrente fuerte de algunos países latinoamericanos, porque exporta algunos de los mismos productos, ¿no? Y el otro tema, en especial para los países que tienen alguna industria, en ese momento no es tanto en Latinoamérica, pero es importante, es la ofensiva china en términos de productos manufactureros. O sea, lo que China no exporta a Estados Unidos va a intentar exportar a otros países. En Brasil, por ejemplo, identificamos un crecimiento en los 4 primeros meses de este año de cerca de 27% de importaciones de productos chinos, de los cuales 20% desde marzo, o sea, después de la formalización de la guerra arancelaria, ¿no? Entonces, y eso debe estar pasando con otros países también, ¿no? Entonces, hay un intento de China de poner sus productos manufacturados, lo que no está poniendo. Por ejemplo, en el tema de electroelectrónicos, el incremento fue de casi 40% de las importaciones de Brasil. O sea, lo que China no está poniendo en Estados Unidos, lo está haciendo en otros países. Y eso es un proceso de largo plazo, no es un proceso que se revierte, ahora China y Estados Unidos se están arreglando. No, porque hay inversiones importantes de las empresas chinas en hacer el montaje de toda la infraestructura para la exportación, o sea,
el tema de los puertos, de los aeropuertos, de los esquemas de almacenaje de productos, las cadenas de difusión de las ventas, todo eso ya está invertido, ¿no? Y eso está como los próximos meses, ¿no? Están montando esas cadenas, ¿no? Y bueno, mismo si vuelven a arreglar el tema arancelario con Estados Unidos, eso va a seguir, ¿no? Entonces, un problema. En Brasil hay una vieja frase que dice que en la lucha entre el mar y las rocas, los mariscos pierden. No sé si es el mismo en español, pero sí. Sí. Y ese es un poco el caso de Latinoamérica, o sea, en esta guerra entre China y Estados Unidos. Por eso, otra tentación para nosotros, bueno, si alguien está enfrentando a Estados Unidos, eso es bueno para nosotros, ¿no? Entonces vamos a estar cerca de este protagonista que está en el combate con Estados Unidos. Bueno, mira, el proyecto de China es el proyecto extractivista para América Latina, o sea, si nos acercamos de China, significa profundizar el tema del extractivismo en América Latina, ¿no? Entonces, hay que pensar un poco sobre eso. Entonces, tenemos problemas con Trump, pero también tenemos problemas con China, ¿no? Entonces, hay que mirar un poco eso. Y los pobres mariscos pueden ser afectados por los dos lados. Y el último punto que quería hablar con ustedes es, no voy a profundizar, pero podemos discutir después, es que lo que seguimos discutiendo en el caso de REPRIP es que eso pone más importancia en la discusión del tema de la integración regional. O sea, cada uno de nosotros no tenemos fuerza para incidir en la discusión en el escenario internacional solos, por más grandes que sean los países. Entonces, el tema de la integración no es un tema solamente de integración productiva, de integración económica, es un tema geopolítico fundamental para que tengamos voz en esta discusión en el escenario internacional. Bueno, para ser rápido, gracias. Muchas gracias además. Jorge. Bien, bueno, gracias por estar acá en este panel. Yo, dos cosas introductorias. Una, me parece que este es un debate donde estamos poniendo más inquietudes y preguntas que certezas, ¿verdad? Porque efectivamente hay muchos fenómenos que se están entremezclando, que no nos permiten todavía tener respuestas contundentes, pero que creo que cayó en la mejor oportunidad de este evento para la plataforma. Hoy teníamos tiempo de no tener tanto movimiento en nuestros temas. Segundo, yo quisiera dar una mirada más desde Centroamérica. Yo vengo de Costa Rica y Centroamérica queda olvidada siempre en América Latina. Llegan hasta Colombia y de Colombia saltan a México. Y las economías nuestras chiquitillas ahí quedamos por fuera. Entonces, Centroamérica siempre ha sido el patio más trasero del patio trasero que es América Latina frente a los Estados Unidos. Y eso independientemente de si es administración demócrata o administración republicana. Pero yo sí me atrevo a pensar o a plantear que estamos viviendo sí una situación distinta en este momento con esta segunda administración de Trump, particularmente en Centroamérica, porque hay un tema que no es menor. Es cierto que el tema comercial, las aranceles, pero hay un tema central que nos golpea en la cara en el
plano centroamericano, y es la política migratoria. ¿Por qué? Porque Centroamérica es el principal foco migratorio de América Latina hacia Estados Unidos. Guatemala, Honduras, El Salvador, el 20% de sus productos internos brutos promedio depende de las remesas familiares. O sea que ahí, sí, Guatemala, Honduras, El Salvador, son economías que sobreviven en función de las remesas familiares. Y esta política migratoria efectivamente sí está teniendo un impacto muy decidido. Centroamérica se plegó, ya todo el mundo habla de lo de Bukele, que sí, que es terrible el recibir migrantes en calidad de prisioneros, pero además ofertó recibir prisioneros estadounidenses en El Salvador a cambio de una mensualidad. Pero también Costa Rica acaba de recibir cerca de 300 migrantes asiáticos y africanos que fueron deportados y los pasó. Guatemala ofertó también, República Dominicana. Es decir, todo el conjunto de nuestra subregión se plegó o se está plegando plenamente a esta agresivísima y antihumana política migratoria de Trump. Es cierto que como plataforma el énfasis nuestro es lo comercial, pero efectivamente acá en política migratoria hay un golpe muy duro, y lo que están devolviendo de los migrantes centroamericanos todas las semanas son cientos. Yo creo que a final de año vamos a tener miles de centroamericanos, que es volver y retrotraer problemas económicos muy serios a economías muy deprimidas. Y esto es reflejo también del cambio político en Centroamérica. Incluso en los tiempos en que el FMLN era gobierno en El Salvador, o el viejo Frente Sandinista nunca rompieron con la política estadounidense. Es más, fueron firmantes promotores del TLC con Estados Unidos. Pero ahora, en materia comercial, Estados Unidos acaba de plantear la revisión del TLC, del CAFTA, del TLC Estados Unidos, Centroamérica, República Dominicana. ¿Y cuál es el argumento? Sí, que Estados Unidos está perdiendo y que hay que revisarlo con economías como las nuestras, donde lo que exportamos es textiles, pero que son textiles coreanos y un poquito de textileras chinas, pero principalmente coreanas, y lo demás, como siempre digo, son postres, ¿verdad? El café, el banano y la piña. Pero aún así, Estados Unidos está planteando esta revisión cuando el TLC con Centroamérica, al sector que benefició fue al sector exportador vinculado a zonas francas, y que ha sido el sector privilegiado de todo el neoliberalismo y del libre comercio. Bueno, hay que ver qué va a exportar. El caso de Costa Rica, que es el principal economía que exporta a Estados Unidos, aquí viene un golpe muy fuerte a transnacionales estadounidenses que producen en Costa Rica instrumentos médicos y los exportan a Estados Unidos. Bueno, un arancel ya del 10%, que no se está aplicando todavía, pero cuando empiece a aplicarse va a tener consecuencias muy fuertes. Entonces estamos en el marco de la guerra comercial
de Estados Unidos con China, Unión Europea, donde Centroamérica también viene en silencio jugando un rol. Los chinos construyeron el principal puerto del Chancay en Perú, pero vean frente al tema del Canal de Panamá, en Centroamérica están construyendo el aeropuerto más grande de Centroamérica en Managua, y luego en Honduras lo tuvieron en Nicaragua, no fructificó, y en Honduras van a financiar un canal seco que vincule el Atlántico con Pacífico. ¿De qué se trata? Es decir, Centroamérica de pronto va, y los chinos y China, rompiendo con la hegemonía histórica que ha tenido el Canal de Panamá, se lo pueden, literalmente me atrevo a decir, se lo pueden tomar los gringos, como están amenazando, y en términos económicos no va a ser una debacle necesariamente para China en su estrategia comercial, porque nosotros además a China no tenemos commodities significativas que exportar, no tenemos gas, no tenemos petróleo, o sea, nos vamos a convertir, el rol que nos juega en los pescados que salimos, los mariscos que salimos muertos, simplemente en servir de plataforma, de la infraestructura de plataforma exportadora. Y una pregunta que habría que hacerse es que, coincidiendo tanto con lo de Luciana y Ademar, es que sí, y tendríamos que debatir, ¿está o no está la administración Trump planteándose reindustrialización de Estados Unidos? Porque esa es la otra pata del debate, ¿verdad? No solo es el libre comercio, ¿no?, o proteccionismo, que creo nos vuelve a traer la discusión del proteccionismo, que no son solo aranceles, y coincidiendo, pero de pronto uno puede pensar que sí, efectivamente, aquí se abre una línea sobre reindustrialización. Y entonces, en esa perspectiva, ¿cómo encaja el libre comercio? Porque reindustrialización no es solo aranceles, es fomentar la industria nacional, etcétera, capital nacional, y podría ser que ahí estemos en un desafío sobre el tema del libre comercio. Y en el caso para ir cerrando, en el caso centroamericano, un nuevo fenómeno también acentuado por la pandemia es que el consumo personal se volvió esencialmente un mercado electrónico en el caso centroamericano, y ese consumo personal con empresas virtuales chinas. Entonces ahora hablo de Temu y hablo de Shemu, que son como las dos fundamentales, que todo lo que compres es chino, y bueno, ya ahí sí se empieza a vivir un incremento para los sectores populares que estaban consumiendo ropa, bienes básicos para el hogar, una subida de precios que, vinculado a algo que venimos arrastrando desde hace 5 años, el incremento en los alimentos, de precio en los alimentos, está acentuando la vulnerabilidad económica en nuestra subregión. Así que, les decía y cierro, hoy tenemos un conjunto de interrogantes, de fenómenos muy nuevos que nos abren y nos obligan a las organizaciones a tener que profundizar esta mirada, y además profundizar que no vamos a tener una única mirada
regional de América Latina. Los impactos van a ser diferenciados y creo que sí tenemos que afinar algo que en el pasado no necesariamente lo hicimos, y es entender que vamos a tener posiblemente estrategias diferenciadas. No va a ser lo mismo Brasil o Argentina que Honduras y Costa Rica, ¿verdad? Tenemos dimensiones muy distintas ahí, así que por lo menos en forma ahí desordenada lanzar estos elementos. Muchas gracias. Este momento que uno se siente como que le toca cantar después que cantó Pavarotti, pero bueno. Lo primero que nada, bueno, agradecerle a los compañeros de la organización del evento. Mi vida ha transcurrido entre la militancia sindical y la militancia política. Y cuando digo mi vida, es toda mi vida, porque vengo de una familia que tuvo un padre que fue lo que hizo, militar sindicalmente y militar políticamente. Entonces, hay algunos elementos en la experiencia de vida que nos permiten tener una situación desde el punto de vista de el análisis, desde el punto de vista económico y todo lo que nos está pasando, pero también necesariamente nosotros a todo esto que hemos planteado le tenemos que poner la pata política. Porque en realidad, análisis por análisis, para eso hay grandes analistas que los leemos permanentemente, con los cuales coincidimos, pero que en realidad lo que le tenemos que poner a todo esto es, bueno, ¿qué vamos a hacer políticamente? Yo integré la Dirección Nacional del Sindicato de los Trabajadores Bancarios en el Uruguay durante 37 años. Entonces, cuando nosotros hablamos de capitalismo, de sistema financiero, lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos de sistema financiero estamos hablando del aparato circulatorio del sistema capitalista. Y es un elemento que no lo tenemos que olvidar jamás, porque hace unos días discutíamos con algunos compañeros, bueno, justamente lo que planteaba Luciana, ¿no? ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Qué ha cambiado a partir, sobre todo, de Trump y su impronta en el mundo en general, ¿no? Más allá de que yo sí separo la pandemia y separo las guerras, porque ahora explotó otra más, de ese tema, ¿no? Porque lo de Cachemira no es casualidad. Y yo le decía a los compañeros, no cambió nada, compañeros. Para los pueblos de América Latina, y el ejemplo lo acabas de poner tú con el tema de Centroamérica, ¿no? Pero para los pueblos del sur, ¿qué ha cambiado? Realmente, hagámonos ese análisis. Este discurso, ¿para quién es? De Trump y todo, ¿no? ¿A quién beneficia? Entonces yo decía, esto sigue siendo capitalismo puro y duro. Acá nadie está hablando de un cambio de sistema. Lo que estamos hablando y analizando es cómo el sistema se va una vez más reacomodando, porque hace 10 años atrás decíamos, se cayó el sistema. Estábamos todos esperando el día que el capitalismo muriera definitivamente. Y el otro análisis que hay que hacer, que muchas veces desde el sur no lo hacemos, es qué está pasando adentro de las sociedades en la Unión Europea fundamentalmente y en Estados Unidos. ¿Qué está pasando ahí adentro? ¿Por qué están haciendo estas cosas que están haciendo y por qué Trump tiene este discurso? Nosotros tenemos la necesidad de analizar esa sociedad que pensamos
y creemos que es una sociedad que está dormida, letargada, que lo único que le importa es el consumo y nada más, cuando en realidad este discurso que está implementando esta administración del capitalismo, porque ahí no hay partido político ni demócrata ni republicano, ahí lo que hay es un permanente cambio de actores en la administración del Estado. Acá no hay un bipartidismo como puede haber en el Uruguay o los Colorados y el Partido Nacional Histórico, o entre los partidos de la derecha y el Frente Amplio ahora, en una polarización política que es una polarización ideológica, que quisiéramos que fuera mucho más polarizada, pero que en realidad es lo que hay. Ahí adentro no hay eso, no existe. Entonces yo creo que tienen un problema enorme con la pobreza, que la pobreza no es solo ese cinturón increíble de 3 millones de tipos viviendo en carpas, en tiendas de camping en Los Ángeles, por ejemplo. 3 millones. 3 millones que se levantan, se bañan en una ducha comunitaria y después de ahí se van a trabajar y vuelven a dormir en su carpita. Entonces yo creo que ahí tienen un problema con la desocupación, tienen un problema con el mercado interno, el consumo interno. Yo el otro día miraba no era una película, era como una especie de documental de Chicago, el desierto de Chicago, ¿no? Y era toda la zona industrial de Chicago que está vacía, que no hay nada, y es enorme, enorme, enorme. Casi la tercera parte de la ciudad, el polo industrial de Chicago está vacío, no hay nada. Cuando todos sabemos lo que era Chicago en la década de los 60, 70. Porque además lo que hicieron como capitalistas fue trasladar la producción a lugares donde les hiciera más rentable el negocio, nada más. Y ahora el invento mató al inventor. Pero no solo a Estados Unidos, en la Unión Europea está pasando lo mismo. Entonces bajaron los costos de producción y ahora no producen. ¿Dónde no producen? Donde deberían de haber seguido produciendo. Lo que pasa es que tenían sistemas de protección social que les encarecían los costos de producción y por lo tanto ganaban menos. ¿Quiénes? Los dueños de la fábrica. Aquel verso, lo digo de la plusvalía famosa que producen los trabajadores, que hemos dejado de utilizar esos términos nosotros porque parece que hablar de plusvalía y quiénes son los que generan la riqueza está mal, nos enseñaron ahora de que eso está mal, no debemos hablar más de eso. Esa plusvalía era menor porque había todo un estado de protección social que costaba dinero y que por lo tanto no les permitía ganar y acumular lo que ellos querían. Entonces, la otra pregunta que hay que hacerse es, ¿realmente hay crisis? ¿Realmente tienen una crisis nuevamente el sistema? ¿A dónde han ido los miles de millones de dólares que se han acumulado de riqueza en el mundo en los últimos 40 años? Y la otra pregunta que hay que plantearse hoy es, ¿esa crisis quién la pagó? ¿O quién sigue hoy pagando la crisis que ellos mismos generan para volver a reinventarse permanentemente como sistema? Yo leía hoy que lo que queda, lo que aún resta por pagar del FOBAPROA de Salinas de Gortari de los 90 y el salvataje de la banca en México, todavía México debe el 3% de su PBI. Imaginen el PBI de México y cuánto, cuantifíquenlo. El 3% todavía el gobierno de Claudia Sheinbaum va a tener que hacer frente a eso. Y lo seguimos pagando desde el 90. ¿No? Entonces yo creo que
yo participé desde el 91 en la conformación del Foro de San Pablo. Y hablamos del neoliberalismo y el fracaso del neoliberalismo. Y cada vez que los compañeros hablaban de fracaso en el neoliberalismo, yo les decía, compañero, ¿para quién fracasó el neoliberalismo? ¿Cuál es el fracaso de los inventores del neoliberalismo? ¿Fracasaron los inventores del neoliberalismo o en realidad nosotros hacemos ver las causas y las consecuencias de la aplicación del sistema neoliberal en los pueblos como un fracaso del neoliberalismo? El neoliberalismo no fue creado para beneficiar a los pueblos. Entonces, me acuerdo siempre de un libro de Baden-Belo que se llamaba Victoria Siniestra, que no nos tenemos que olvidar esas cosas. Entonces, ¿para quién fracasó? Fracasó para los pueblos. ¿Cuánto han acumulado? ¿Cuánto es la riqueza que han acumulado? Entonces, cuando hablamos de crisis, ¿dónde está esa riqueza acumulada? ¿En manos de quién? ¿Realmente hay una crisis del sistema? El problema es que la crisis del sistema debería ser, y esto debería ser casi como un axioma para la izquierda en general, es la crisis del sistema debería ser que nosotros como pueblo nos levantáramos en contra del sistema. Acá nadie más habla del capitalismo como algo malo, como que es lo que realmente está provocando todo lo que está provocando en el mundo. En este periodo que terminó por suerte, el 1 de marzo del 2025 ahora en Uruguay, los últimos 5 años de gobierno neoliberal de la calle Pou en Uruguay, los Maya Oro, haciendo referencia a los que encabezan las carreras ciclistas en el mundo, que se ponen una camiseta amarilla, entonces es el Maya Oro y que va para los Maya Oro, que según él eran los que impulsaban la economía, ¿no? Guardaron en ahorros sumados uno por uno, ahorro, lo que ahorraron en el sistema financiero en el Uruguay, tomando en cuenta depósitos superiores a $250.000, descartando todos los depósitos de $250.000 para abajo, que es un trabajo que hicimos como sindicato allá. Los tipos ahorraron en el sistema financiero uruguayo y afuera $6.000 millones. ¿De qué crisis me hablan? Cuando tenemos 6 de cada 10 niños en el Uruguay viviendo por debajo del índice de pobreza. 6 de 10. Y de esos 4 que no están por debajo del índice, hay 2 que están en el primer quintil. O sea que hay 2 niños de cada 10 en Uruguay que puede decir tienen la posibilidad de un desarrollo humano natural. Entonces, podríamos seguir con estos temas, pero la otra gran pregunta que nos tenemos que hacer con todo esto que analizamos y que tenemos enormes compañeros que analizan y que manejan todos los datos, las cifras, todo lo demás, es ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer como actores sociales, pero también como actores políticos? Por eso yo ponía hoy la necesidad de que los actores sociales, independientemente de lo que hagamos en nuestra vida como integrantes de sindicatos, de cooperativas, de agrupaciones de feministas, de todo lo que sea, ¿qué hacemos como hombres y mujeres políticos? ¿Y cómo incidimos en eso? Porque acá yo creo que si él manejaba... si nosotros no transformamos a América Latina en un actor global, en su conjunto, desde México hasta la Tierra del Fuego, no vamos a tener posibilidad de hacerlo. Y para eso hay que eliminar asimetrías. No es lo mismo la economía del Uruguay, de 60, 70 mil millones de dólares, con un gigante como Brasil, o como Argentina, a pesar de Macri y de Milei, o como Colombia, o como Venezuela. Entonces, ¿cómo hacemos para que Centroamérica salga de esa enorme asimetría macroeconómica en la cual estamos inmersos?
Eso es a través de una integración de verdad. De una integración de verdad. Yo ahora escribí acá algunas cosas que quedaron porque se lo mandé a los compañeros, lo van a poder ver, pero tuvimos 10 años donde los 10 países de América Latina, del sur de América, más Cuba, Nicaragua, El Salvador, y no logramos la integración. No logramos integrarnos de verdad para sentarnos en una mesa, como hizo Gustavo Petro hoy. Yo lo saludo el impulso que le dio Andrés Manuel López Obrador de nuevo a la CELAC, porque es un elemento político que nos va a permitir sentarnos con China y decir, bueno, ¿cuál es la realidad? Estaba Lula y estaba Boric también hoy, ¿no? Pero sentarnos con China de igual a igual. Porque el problema de China son los 1.400 millones de chinos que tiene adentro. Y así como Estados Unidos se quiere salvar solo, o se quiere salvar, los chinos también se quieren salvar ellos. Yo comparto totalmente que hay que tener mucho cuidado cómo es la relación América Latina con China, porque acá no hay ningún angelito. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es dejarnos de ser tan Bambi. Somos Bambi atados. Somos unos Bambi atados. Y nuestros presidentes, y ahí incluyo a Tabaré, a Pepe y a todos, los míos, me hago cargo de los míos, que no hicieron lo suficiente y lo necesario para hacer el Banco del Sur que propuso Hugo Chávez. Y tengo claro, porque trabajé además en el Banco de Brasil en Montevideo durante años, y después terminé trabajando en el Banco Itaú en Montevideo, tengo claro cómo actúa la oligarquía banquera en Brasil, y el peso que tiene eso adentro del Brasil. Y no, yo lo pongo como pregunta acá, ¿cuáles fueron las condicionantes de estas oligarquías que viven mirando y que son los actores que tienen el imperio norteamericano instalado en nuestros países? ¿Cómo actuaron condicionando el gobierno de Lula, el de Gustavo Petro? ¿Cómo nos están condicionando a nosotros ahora? Entonces, yo creo que el tema de la integración, la eliminación de las asimetrías en la macroeconomía de nuestros países, que lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Yo ayer le decía a Pedro Saldaña, veníamos conversando él me habla siempre de la carne y los asados uruguayos que son mejores que los argentinos, eso es cierto. Que nosotros pagamos la carne al mismo precio que lo paga la Unión Europea. A mí me pasó estar en Bruselas en un supermercado y la carne valía lo mismo que valía en la góndola en Montevideo. Y era la carne de un frigorífico uruguayo. Entonces, ¿cuál es el rol, en definitiva, cuál es el rol de lo que hacemos nosotros cuando llegamos al gobierno? ¿Cómo desde las organizaciones sociales presionamos al gobierno? A nuestros gobiernos. A nuestros gobiernos. Aunque, bueno, ahora no se puede hablar de los muertos, dicen, ¿no? Pero aunque Pepe Mujica se haya enojado con el movimiento sindical después del discurso del 1 de mayo ahora en Montevideo, porque claro que le vamos a reclamar, y sobre todo a mi gobierno. Como trabajador yo le tengo que reclamar a mi gobierno porque es lo que hago con la derecha. Y si subiste al gobierno con un programa de gobierno que decía que ibas a hacer cosas distintas, si no la estás haciendo, como movimiento sindical y como movimientos sociales, te lo tengo que reclamar. Ahora, nuestros líderes tienen que entender eso. Y algunas otras preguntas, pero que van de la mano de esto. ¿Por qué el precio de los cereales que produce América Latina se fija en Chicago? El precio de los cereales de América Latina se fija en Chicago, no se fija en Río Grande, en Puerto Alegre o en Rosario. No. Entonces, yo creo que ellos han cometido errores, las administraciones han cometido errores. Pero van a trasladar a Shanghái. A Shanghái. Yo creo que el peor error que cometieron, y hoy lo están las administraciones gringas, ¿no? Lo están pagando y lo van a pagar muy caro, porque además
Arabia Saudita se dio cuenta de eso y el sustento del dólar está por lo menos en una enorme preocupación de la Fed, es que le entregaron a Venezuela la principal reserva de petróleo del mundo, se la entregaron a los gringos y a Rusia. Ahora en el festejo del 80 aniversario del triunfo sobre la Alemania nazi, Maduro acaba de firmar un acuerdo de cooperación directa con China. Eso es petróleo. Eso tiene otro nombre. Pueden ser tierras raras, pero eso es petróleo. Y con Arabia Saudita, dentro de los BRICS, creo que tienen un problema. Yo creo que no tenemos por qué preocupar por el tema de la paz y de que no haya guerra. Creo que es uno de los temas más que nos debería preocupar más, porque van a hacer explotar el polvorín, porque no tienen forma de pararlo de otra manera. Ellos tiraron ahora una bola de nieve que cada vez está creciendo más y se los está llevando fundamentalmente desde adentro, y por eso planteo lo del principio. Yo creo que el problema de Estados Unidos y de la Unión Europea fundamentalmente lo tienen adentro, y sus sociedades están en un momento de que en cualquier momento la olla a presión les explota. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Estamos súper atrasados en la hora, ¿eh? Las 11:30, tenemos que pasar al café y nos falta aún la discusión y el debate de los grupos, pero no quisiera cerrar la intervención de los expertos sin antes decirles entonces, o preguntarle si es pertinente entonces seguir hablando de neocolonialismo en esta perspectiva que ustedes acaban de señalar. El cuestionamiento justamente si estamos o no estamos en un orden mundial nuevo, o más bien es una mutación. Entonces, en ese contexto de lo que ustedes plantean, ¿podemos entonces hablar del neocolonialismo? Yo creo que Ademar tiene que contestar. Ademar. No, creo que Ademar tiene... No sé si... Pero puedo hablar primero sobre eso. Yo creo que lo que está pasando es una disputa hegemónica y la constitución de esta figura de un nuevo hegemón, ¿no? Que es China. Bueno, ellos van a pelear entre ellos, pero creo que la tendencia hoy, pues, se podría decir por lo tecnológico, por lo financiero, solamente no por el militar, pero todas las otras tendencias apuntan a China como... Y la propuesta que hace China al mundo es un poco para los países de África, de Latinoamérica, es una propuesta que se quiere llamar colonial también, ¿no? O sea, son bases de exportación de productos primarios, ¿no? Y para la manufactura china, que devuelve en productos manufacturados, ¿no? Entonces, bueno, esta vieja idea, y un poco, creo que eso incluso en relación a Estados Unidos, porque la pregunta que estaba sobre el tema de qué industria plantea Estados Unidos, ¿no? Creo que es una pregunta importante, porque ¿qué plantea Estados Unidos? ¿No? La pregunta de Jorge es muy importante. El textil del siglo, de fines del siglo XVIII y de mediados del siglo XIX, el acero del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, el aluminio de mediados del siglo XX. ¿Qué plantea Estados Unidos? Hace un discurso para esos sectores que ya están desapareciendo en Estados Unidos, pero la conexión del gobierno de Estados Unidos es con lo tecnológico. Y como toda potencia que se está perdiendo la hegemonía, con el financiero. Porque eso, bueno, si toma ahí la caracterización, por ejemplo, de Arrighi, de los siglos históricos, eso hicieron las ciudades-estados de Italia en los siglos XIV, XV, ¿no? E incluso financiaron la expansión marítima ibérica, ¿no? Después lo hicieron los holandeses. Después lo hicieron los ingleses, ¿no? Con grandes centros financieros, incluso Hong Kong en Asia, porque era inglés también, ¿no?
Y ahora va a ser Estados Unidos. Entonces la conexión de Estados Unidos es con los sectores de la economía digital, de un lado, y los sectores financieros, ¿no? Eso es lo que tienen influencia directa en el gobierno de Trump. Pero el discurso oficial es para los viejos sectores. Bueno, ¿qué representa eso? No sé, pero eso significa que Estados Unidos está abandonando la postura hegemónica de alguna forma, porque está haciendo un discurso para los viejos, para el pasado. Está en el retrovisor, se dice. Hay que ver eso. Pero en el tema de colonial, creo que, bueno, lo que es distinto en China, creo, es la posibilidad de negociación. O sea, como China tiene un discurso de 50 años de tercermundismo y la cuestión de las soberanías nacionales, entonces presenta como un cardápio de opciones para los países, un menú de opciones, cómo quiere integrarse con China. Tenemos que estar unidos diciendo, queremos acá, queremos industrialización, queremos transición energética, no queremos, queremos agregación de valor, no queremos exportar productos primarios. Pero para tener fuerza a hacer ese discurso tenemos que estar juntos. Y ahí el tema que creo de la integración es importante, porque uno solamente, y con los sectores internos que tenemos nosotros, y estoy hablando muy claramente de Brasil, ¿qué pasó en el gobierno de Bolsonaro? Bolsonaro hacía un discurso anti-China, y el otro día el vicepresidente o la ministra de Agricultura iban a China y decían, olviden lo que dijo, ¿no? No se fue de los BRICS. Sí, claro, no salió de los BRICS. Y decían a los chinos, nuestra integración, nuestra parcería estratégica es con China. ¿Por qué? Porque quieren seguir exportando carne, exportando soya, exportando minerales, ¿no? Entonces, creo que no voy a hablar mal de Milei porque Luciana toma cerveza con él, entonces... Pero él mismo pasó con Milei en Argentina. Hubo un discurso anti-China muy fuerte y después, bueno, la realidad es otra cosa, ¿no? Incluso para los sectores dominantes. Entonces, salía a buscarlo Levaxi. Y con Lula el mismo, o sea, hace un discurso de industrialización, pero está aceptando la entrada de productos chinos sin ninguna defensa, ¿no? Entonces los intereses materiales son muy fuertes. Y las oligarquías en los otros países son muy claras lo que quieren, ¿no? Y por eso digo, si no hacemos esa conexión entre nosotros con los sectores que quieren una otra mirada, una otra vía de desarrollo, no va a ser posible, ¿no? No solamente por lo externo, la discusión, pero por lo interno también. Tenemos que tener fuerza entre nosotros, ¿no? Bueno, eso es para empezar un poco. No sé si salió mucho de la... ¿Alguien quiere tomar la palabra para reforzar tirar un una punto? cosita más, mirá. Perfecto. Voy a un par de puntos. Sí, yo no quiero hablar de neocolonialismo, es un término que a mí no me gusta, pero sí me parece importante lo que está diciendo Ademar, pero está bien ese debate, pero por otra parte no podemos hacer la mirada ciega de que en los últimos 20 años que se intentaron los progresismos latinoamericanos, se mostraron también todas las tensiones de un proceso de industrialización. Argentina es clarísimo el ejemplo ese. Es cada vez que se intenta industrializar, se encuentra con el límite de que todos aquellos elementos, que es de maquinaria pesada, lo tiene que importar. Entonces empieza la crisis del dólar. Y es un ciclo que no acaba nunca. Entonces, nosotros podemos pretender un proceso de industrialización. Primero, los chinos... no te dan nada, no te dan transferencia tecnológica, no te dan patentes. Ya pasó en Argentina con el gobierno de Cristina Kirchner, también intentaron negociar para la energía nuclear, no le dieron nada, quedó ahí trunco el proyecto. O sea, ¿por qué debería, y la pregunta es, así tiro preguntas, ¿por qué debería China darte transferencia tecnológica? Porque son buenos, no te van a dar transferencia, no están dando transferencia tecnológica para que avancemos en la transición energética, para que además de sacar el litio y reventar los territorios, proceses un poquito así de la batería, ¿no? Un poquitito del proceso. No hay oferta de eso, no hay exigencia de eso tampoco. Por otra parte, otra tensión que aparece, que es, recojo lo que se decía acá también,
ahí Jorge decía, Trump quiere renegociar el CAFTA, ¿no? Centroamérica. Estos 2 meses vimos el aumento del arancel del 10% a todos los países. ¿Dónde los países que tienen, en América Latina, voy a centrar en América Latina, que tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos, dijeron algo de que Estados Unidos estaba unilateralmente violando el tratado? Petro no dijo nada, solamente dijo lo de los migrantes, después no dijo nada más. Bueno, Dina Boluarte no debe estar, no sé, no le debe interesar tampoco. Boric, sí, es probable. Boric tampoco dijo nada. Los países centroamericanos, no sé si Xiomara Castro dijo algo, me lo perdí si dijo algo. Nadie dijo nada, ni siquiera dijeron, ni siquiera aprovecharon el momento histórico específico donde cambió el escenario en ese sentido para los países de América del Sur. Perdón, Central y Caribe también. Perdón, es el centralismo porteño. Pero se entiende, cambió el escenario en ese sentido, sí. Después todo lo otro es más análisis más de la crisis, que cambió sistémicamente. Pero la coyuntura cambió. Y no aprovechamos esa coyuntura. Nadie dijo nada. Era el momento para decir que... Dale. Y abramos, no sé si Jorge se va, pero abramos. No solamente con nosotros. Sí. Podrían haber llamado a una reunión de emergencia del OMC. Nos llamaron. Y eso no lo hizo la Unión Europea, no lo hizo China, no lo hizo Rusia, todos parte de... Sí, todos con miedo. Jorge, ¿querés comentar algo? El otro elemento es el costo social de esto, ¿no? Porque con Esteban empezamos trabajando para enfrentarnos a las AFAP, a las AFP, ¿no? Entonces, en realidad, volvemos a lo que yo planteaba hoy al principio. Es un nuevo sistema que inventaron para quedarse ahora con los ahorros provisionales de los trabajadores. Que cuando eso cae, el resto de la sociedad se hace cargo. Después, la aplicación, esa tecnología que habla Luciana, ¿qué es lo que hace la tecnología hoy? Es sustituir al hombre. Y cuando nosotros sustituimos al hombre, no solo generamos desempleo, sino que además están los aportes de los trabajadores a la seguridad social, que después los estados se tienen que hacer cargo, y empiezan a generar los déficits, y eso es un invento, porque nosotros en América Latina y el Caribe, nosotros en América Latina y en el Caribe tenemos estos sistemas que no tienen ninguna salvaguarda. Ahora, en Italia no pasa eso. En Francia no pasa. En Alemania tampoco, porque tienen seguros. Los propios estados, cuando crearon el invento, dijeron, bueno, pero cuando esto se caiga, ¿quién paga? No. ¿Verdad? El problema es que acá, como la banca, es el BBVA, es el Santander, es el HSBC, que son de ellos, los bancos gringos ni hablar, lo hicieron para seguirnos robando los recursos. Entonces, además, esa tecnología, de ser muy barata para la producción, produce todos los males que hoy Trump está teniendo también adentro de Estados Unidos. Y que China también lo va a tener. El otro día miraba un video de una planta armadora de BYD, o BYD, como le quieren llamar, la fábrica de autos, que no trabaja nadie. No hay un solo ser humano en el ensamblado del auto. En el armado del auto no hay nadie. Pero ¿saben lo peor de todo eso? Es que esa planta no gasta energía eléctrica para alumbrar nada porque no necesitan iluminar nada. Todos esos robots trabajan sin... porque no hay, salvo cuando se rompe uno que tiene que prender la luz para ir a arreglarlo. Entonces, hay veces que no logramos dimensionar en lo que nos estamos transformando en esa tecnología, que además queremos entrar en esa tecnología. Y lo otro, que es los commodities, que yo planteaba lo de Rosario
o Porto Alegre para ponerle el precio a la soja, al trigo, al maíz, ¿no? Porque si no, no lo comen. Porque lo que nosotros no hemos entendido es que si nosotros cerramos la frontera, el que va a temblar es China, porque si no, no comen. Entonces, cuando tenemos que poner lo que hay que poner para defender los intereses de nuestros pueblos, vamos otra vez más, antes íbamos con Estados Unidos, ahora con China, como corderito para ver si nos dan y nos transfieren tecnología, no, enseñame cómo... ¿no? Ahora, si el litio, nos ponemos de acuerdo en el triángulo del litio, y sumamos a México, y sumamos a Venezuela, y hacemos un bloque de los países productores de litio, que no solo lo necesitamos nosotros lo necesitamos, pero ellos lo necesitan mucho más porque si no, no les funciona nada hoy. Pongámosle nosotros el precio al litio, porque a nosotros no nos cambia si no le vendemos litio a la China. No nos cambia nada, si el litio estaba ahí y nuestros países vivían igual. ¿No? Resulta que ahora salimos corriendo a buscarlo a ver si... Porque yo creo que ese es el gran problema que tenemos, es cómo hacemos nosotros para transformar en un valor positivo para nuestros países nuestra riqueza. Los chinos se llevan la vaca entera del Uruguay, entera. No dejan nada, ni las pezuñas, nada. Todo se llevan. La procesamos, matamos la vaca, llevan la carne enfriada, se llevan los cueros, se llevan los huesos, se llevan las grasas, todo se llevan. Y el precio de la tonelada de carne la ponen ellos. Porque si no te compra, entonces ahí... Sí. Bien. Muchas gracias, Carlos. Pasemos al debate entonces de palabras. Tengo aquí una palabra, tú... micrófono para que pueda salir en las grabaciones. Y su nombre también. Mi nombre es Enrique Daza, de Colombia. Yo veo por lo menos 3 o 4 contradicciones en el panel, o cosas que no están claras o que hay diferentes interpretaciones. Primero, sobre el tema de la relación entre Estados Unidos y China. Hay una tendencia a caracterizar a China igual que a Estados Unidos, y yo creo que el papel es diferente. Eso me parece un tema de discusión importante, por cuanto se está mirando desde el punto de vista exclusivamente comercial o económico el papel de un país en el mundo, sin tener en cuenta todo lo que significa el poder de un país imperialista en el campo militar, cultural, geopolítico, monetario, etcétera, etcétera. Yo creo que no hay, yo por lo menos no tengo claridad sobre el que defiende el panel en materia de algo así como que China está reemplazando a Estados Unidos y el próximo imperialismo es China y todo sigue igual y no ha cambiado nada. Y bueno, la segunda es, alguien habla de que hay crisis y otros dicen que no hay crisis. Entonces, ¿al fin qué? Aldemar comienza diciendo que hay crisis y Carlos dice que no hay crisis. Yo creo que hay una tendencia a más o menos decir que no hay crisis porque los pobres siguen siendo pobres y los desempleados siguen siendo desempleados, y yo creo que las crisis en el capitalismo nunca se dan porque los pobres sean pobres o porque los desempleados sean. La crisis se da cuando el propio capitalismo deja de tener mecanismos de reproducirse, ¿sí? Y no todos los capitalismos son iguales. Yo pienso que hay un problema de matices, pero si a mí me dicen, no, es que estamos en el capitalismo, claro, estamos en el capitalismo desde hace más de un siglo, pero una cosa es el capitalismo industrial, financiero, especulativo, es decir, hay matices dentro de las modalidades de capitalismo que determinan cambios globales, así los cambios no sean esenciales, sustanciales, no nos lleven al socialismo, ¿sí? No, pero es que entre un capitalismo y otro, inclusive una de las cosas que se ha puesto de relieve en la situación actual es que el capitalismo reviste también formas nacionales.
No es el mismo capitalismo ruso que el capitalismo chino, que el capitalismo gringo, que el capitalismo noruego. Y si uno no entiende los matices de esos capitalismos, no entiende el mundo. Porque si no, entonces no, todos sus capitalistas hacían lo mismo. Yo creo que eso no es cierto. Lo otro es, para terminar, es el tema de la integración. Yo oigo la letanía de la integración hace 40 años. Y si a mí me dicen la solución es la integración, yo digo, no estamos diciendo nada. Porque en eso nadie está en contra. Lo nuevo sería que definiéramos cuáles son los ejes de la integración que proponemos. Una cosa es proponer, por ejemplo, que la integración debe estar basada en que tengamos la misma ideología. Nunca habrá integración. O que la integración va a estar basada en que en tener la misma política energética. Tampoco vamos a tener integración. Es decir, tenemos que definir qué nuevo tenemos que decir con respecto a la integración hoy, y no repetir el cuento de que al final de todos los discursos, yo llevo 30 años oyendo eso, que la solución es la integración. Realmente no se ha dicho nada nuevo en ese campo. Bueno, muy interesante siempre encontrarnos y discutir. Yo creo que esta plataforma debe consolidarse con... Mi nombre es Carlos Bedoya, vengo de Perú, disculpa. Entonces creo que esta plataforma debe consolidarse como el espacio de discusión de la política comercial, la política económica, la integración con sus características. Creo que este espacio tenemos que consolidarlo. Nos fundamos a propósito de una reunión de la OMC, ¿no?, en Buenos Aires. Y bueno, ahora la OMC vale menos que en ese momento, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio, ¿no? Ahí hay un cambio. Creo que ahora no nos reuniríamos jamás alrededor de algo de la OMC porque no es relevante. Entonces, yo creo que hay cambios que hay que anotar. Hay cambios materiales y hay cambios políticos que también tienen que redefinir las tácticas de esta plataforma. Tú hiciste alusión, Luciana, a algo que conversamos por una llamada de WhatsApp que fue muy interesante porque nos encontramos después de todo este tema de los aranceles, de la guerra comercial profunda que empezó. Y yo dije, oye, creo que nos vamos a cambiar de nombre, ya no vamos a hacer América Latina mejor sin TLC, sino América Latina mejor respeten los TLCs. O sea, en el sentido que hablaba de mar, ¿no? En Perú sí se dijo algo, salieron a decir los empresarios y el ministro que el 10% no es nada, sí podemos seguir exportando. O sea, digamos, creyendo todavía con fe ciega en estos mecanismos. ¿Qué cambios hay? Tenemos un Estados Unidos súper recontra hiper endeudadísimo. Eso es un cambio a cuando en los 90 usaba los TLCs o usaba el ALCA como un mecanismo de adhesión. Ahora ya no es un mecanismo, ya no tiene esa política, o sea, ya no abraza la multilateralidad y los TLCs como un mecanismo de adhesión de bloque. Eso cambió, ese es un cambio drástico. Más bien China ahora está a través de la infraestructura y otros mecanismos, sí, haciéndolo, ¿no? Eso es un cambio. ¿Y esa deuda qué es? Esa deuda es en bonos del Tesoro. ¿Y quién los tiene? ¿No? Creo que un poquito nosotros también, ¿no? Entonces, ¿y cómo van a desendeudarse? ¿No? Dijo, ahora que estamos en el año jubileo, ¿no? O el jubileo va a ser para ellos, ¿no? O sea, estamos en un contexto de unos países ricos altísimamente endeudados a través de bonos soberanos, muchos de ellos en nuestras reservas internacionales, ¿no? O en nuestros fondos de pensiones, porque era el activo más importante. Y se están yendo muchos países de ahí, Japón, Sudáfrica, se están yendo del tesoro, de los bonos del tesoro que están subiendo, pero que ya no son un activo muy confiable. Entonces, ¿por qué activo se va a reemplazar eso en las reservas internacionales? Es que estamos viendo también otro movimiento, el dólar está perdiendo poco a poco su capacidad de reserva y de comercio. Y hay otros mecanismos, aquí han sido citados. Y esto de la guerra en Ucrania ha sido también un incentivo para acelerar esos mecanismos. Nosotros vamos a volver a discutir de esos mecanismos que discutíamos a inicios de siglo, ¿se acuerdan? Con el Banco del Sur, el Fondo del Sur, la unidad de cuentas. ¿Nuevamente es relevante esa discusión? ¿La vamos a tener acá? ¿O dónde? Estamos en un Estados Unidos que no crece, a diferencia
Ya, en los términos de crecimiento, ¿no? No crece, a diferencia de lo que era en los 90, que teníamos una economía norteamericana más fortalecida y que ofrecía su mercado como anzuelo para la adhesión política. Entonces ya no ofrece mercado. Y otro cambio, creo que es un cambio importante, ¿no? China es el principal socio comercial ahora de América Latina, países más, países menos. Eso no era antes, ¿no? Entonces, ya, todos esos cambios creo que son importantísimos, son cambios materiales y son cambios políticos que creo que no es lo mismo para nosotros, y ahí tenemos que ver, como le decía Luciana, nosotros no éramos los proteccionistas más bien, porque ¿qué está diciendo Trump? Está diciendo, mira, yo te subo aranceles por proteger mi sector. ¿No era algo parecido lo que decíamos nosotros? ¿Un poquito? Hay un poquito, ¿no? Claro, nosotros teníamos todo el tema de los pueblos, las comunidades, las patentes y tal, pero en el fondo ellos están diciendo yo protejo tal sector, ¿no? Ahora se dan cuenta que ahí hay contradicciones. Entonces, ¿cómo diferenciar bien el proteccionismo nuestro del de Trump sin caer en lo que decía Ademar de salir a decir mejor respeten los TLCs, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que es una discusión súper de fondo, sin cuestionar el tema del capitalismo, sino de los cambios políticos y los cambios materiales que están sucediendo y que creo que van a transformar un poquito, que creo que nos dan también una oportunidad a nosotros para discutir y para poder hacer de este espacio un espacio cada vez más grande, porque nacimos junto con la Jornada Continental de Democracia y Antineoliberal. Bueno, esa jornada creo que ya no existe, ¿no? Sí existe, ¿no? Ah, sí existe, no sabía, pero... No sabía, pero creo que ese espacio no es un espacio que puede tener esta fortaleza. Más bien hay que invitar a esos compañeros para que vengan y de repente tengamos una discusión mayor. Gracias. Vamos a buscar el micrófono ahí, le damos la palabra a Miguel. Buenos días a todos y todas. Miguel Mejía, de Honduras. Yo creo que es natural algunas contradicciones en el panel, contando con que aquí no hubo un trabajo previo de unificación de criterios. Los criterios no tienen que ser dispersos, eso es natural. Y creo que es hasta saludable para el debate. Yo quisiera también referirme a un tema que mencionó el compañero Quevedo, y es el tema de la migración, y que creo que tiene alguna vinculación íntima con los TLC. Y es una situación que, si bien es cierto, afecta principalmente al país del norte, Estados Unidos, en términos de la invasión que ellos sufren también de migrantes de todo el mundo, pero en el caso que nos ocupa de Latinoamérica, pero que también a nosotros nos está creando grandes problemas en nuestros países, problemas de seguridad social, problemas hasta de falta de obra calificada y no calificada para la producción interna de nuestros países. Yo creo que también sería pertinente en algún momento, no sé si en el contexto de este encuentro de países latinoamericanos y del Caribe sin TLC, que también se pudiera plantear a Estados Unidos qué hacer también para estos países, principalmente para los más pobres, porque la migración está causando enormes problemas a nuestros países, en términos de falta de mano de obra, en términos de desarraigo familiar, y que esto ocasiona problemas sociales y humanos, como la proliferación de las maras y pandillas, del crimen organizado, del narcotráfico, que mucha gente, al no tener oportunidades, también se vincula al narcotráfico también. Entonces, por ejemplo, en Honduras, el sueño ahora de todo niño o de todo joven ya no es obtener un grado universitario. Ahora el sueño es o irse, emigrar de Honduras, o convertirse en narco. Así está la situación, ¿va? La inversión de valores, ¿va? Entonces va a llegar un momento que para los mismos estados va a ser insostenible esta situación,
en términos de desigualdades sociales, de desarraigo familiar que se está creando en nuestros estados latinoamericanos y del Caribe. Y por eso es que nos gustaría que en este sentido, pues si no fuera en este debate o en otra ocasión, se podrían crear alternativas para plantearlas también por parte de la CELAC. Consuelo Infante de Montepatria, de acá de Chile, la región de Coquimbo, en la punta del cerro. Agradecer el panel, me explotó la cabeza 7000 veces, quiero aportar 20.000 ideas, sé que va a ser menos, pero todas bien relacionadas con la narrativa, ¿no? Y yo creo que sí hay crisis, pero una crisis civilizatoria. Y como pensamos dentro de la matriz civilizatoria que nos parió, nos cuesta mucho poder codificar otros modos posibles, ¿no? Entonces, quería tirar así algunas ideas, ojalá provocadoras, a mí por lo menos me provocó reflexión general, ¿no? Una es en relación a esta tan buena metáfora de Ademar, de en la lucha entre el mar y la roca los mariscos pierden. Hemos visto a la naturaleza siempre como antropogénicamente luchando, ¿no? No se colabora, o sea, el mar lucha contra la roca, no la acaricia, ¿no? No genera fuerza, no genera un motor vital, no, está en la lucha. Y nosotros nos vemos en esta matriz civilizatoria de dominación, que es re vieja, nos hemos siempre puesto en la confrontación. Y hemos venido pariendo sistemáticamente polaridades para justificar el conflicto, porque el modo relacional es el conflicto, ¿no? Y entonces desde ahí me pasa que en la narrativa hablamos de, el modelo nos enseñó a hablar de y reproducimos que integración. Y claro, yo pienso en las IRSA, Iniciativas de Integración Regional Sudamericana, que propenden a la desintegración, pero es una forma de hablar de integración en esta lógica bipolar, ¿no? Entonces, ¿cómo somos capaces de comprender la integración como un saludo a la y celebración de la diferencia, y no de captar capital social para que mi idea, mi forma tenga suficiente fuerza y pueda imponerse sobre la otra forma, una que es más fluida y marítima y la otra más robusta y rocosa, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos otras formas? Y en esas otras formas me pasa, por ejemplo, con esto de la industrialización. Yo creo que nosotras y nosotros desde nuestro territorio ya no tenemos que hablar de industrialización, sino que de reparación. Nos aniquilaron la naturaleza que nos proveía, nos hicieron producir mirando al mercado, no al territorio. Entonces, la política reparadora, que requiere muchísima mano de obra, muchísima, y toda enfocada en lo local, porque requiere forestar, porque requiere generar condiciones que habiliten el flujo de la vida de nuevo, y esa es una infraestructura siempre en movimiento, ¿no? Y que supone lo que somos, no algo distinto. O sea, no puede un chino saber cómo reparar mi territorio porque no nació ahí, y yo no puedo saber cómo reparar China, pero mi saber tiene profunda pertinencia en el territorio que habito. Entonces, yo siento también que en este juego narrativo en el que nos meten, se nos olvida posicionarnos desde nuestra abundancia. Y por eso estamos siempre en la columna del deber, ¿no? Estamos al debe, acuciados por las deudas. Entonces no tenemos la capacidad de vivir y no de sobrevivir. Son miles de ideas más que se me ocurren, todo el tema del dinero, de la migración, por ejemplo. Es muy interesante porque hemos inhibido la capacidad de la naturaleza de migrar. Ya las aves, cada vez que destruimos los salares, no tienen cómo migrar, que es un modo natural de operar en la vida. Entonces, la naturaleza ya no migra y con eso no vive, no se reproduce su vida, pero el capital migra y el capital vive. Entonces, cuando miramos la civilización, ¿qué estamos mirando? ¿Estamos mirando el modo de los humanos de relacionarse o no? ¿O estamos mirando el modo del capital de jodernos la vida? Y ahí me parece que es súper provocador poder, cuando preguntamos qué es lo que se protege, ¿sí?
preguntarnos qué es lo que protejo yo en mi tejido vital, desde mi cuerpo, mi comunidad, mi territorio. ¿Qué estoy protegiendo yo? Dejar de territorializar todas nuestras demandas súper legítimamente en la narrativa impuesta que nos niega, donde nunca hemos cabido, porque es una narrativa civilizatoria dominante y siempre hemos estado en el lugar de los dominados, ahí nos pusieron, dejarnos provocar y poder trascender eso, ¿no? Y codificar el debate como una posibilidad más, no como la única, ¿no? Sin cita, sin slash, yo no cacho cómo son esas cuestiones hoy día. Eso, hashtag, ¿no? Ahí me pierdo. Eso, dejar de territorializar el debate y nuestros modos de operar en la narrativa impuesta, creo que es súper seductor, porque celebra la diferencia que somos y nos permite desningunearnos, volver a nosotros mismos mirarnos como abundancia. Y ahí todo por hacer. Mire cosas más, pero hasta ahí llego. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Porque estamos, ya me vienen a cortar, No, es Rebeca Césped de Costa Rica. Es algo corto, Naye. Pues acá todos estamos empapados muy en el tema y nos preocupa y nos ocupa lo que está pasando, pero tenemos que hacer conciencia y ojalá, pues como dijo el compañero, salga una forma de ver que nuestros pueblos entiendan de todo esto, porque el compañero Jorge no me deja mentir. Un día de estos dieron todos los canales en Costa Rica una noticia que lo que está pasando con Trump no nos va a afectar a un pequeño plazo, que eso va a ser a un largo plazo y va a afectar a Estados Unidos. Y la gente lo tomó como, no va a pasar nada. Entonces, yo llegué a mi trabajo a hablar de eso y casi que salgo ahí apedrada, ¿verdad? Entonces, una manera de hacer conciencia, como ya nosotros empezar a que nuestros países entiendan en realidad qué está pasando con todo esto que para mí es grave. Bueno, para finalizar el panel, les voy a pedir a cada uno de ustedes que hagan de vuelta una reflexión corta para el café luego. Cortísima. No, yo pienso que más que contradicciones, lo que nos señala este panel son los desafíos de profundizar debates que no tenemos todavía claramente identificados, o podemos tener miradas un poco distintas, pero mientras no las abordemos no se podrán establecer como contradictorias de partida. Creo que uno es la relación Estados Unidos-China y el rol de China en América Latina. Efectivamente es una discusión que hemos dejado. La salida fácil es decir los chinos son lo mismo que Estados Unidos y ya resolvimos. Creo que ahí hay un elemento. El otro, multilateralismo, está en crisis. Y si uno escucha a Unión Europea, si uno escucha a los mismos chinos, todo el mundo defendiendo Naciones Unidas, defendiendo el modelo actual, y creo que no necesariamente sí. La administración Trump vino a mover el árbol, ¿verdad? Efectivamente, pero sigue vigente el cuento del multilateralismo basado en reglas, que le ha servido al imperio muy bien. Y por último, creo que efectivamente viene esta discusión sobre libre comercio, proteccionismo y efectivamente dónde nos movemos nosotros. Pues no la habíamos tenido. En el pasado, hasta con la misma izquierda y el progresismo, en función de los TLC, veníamos en confrontación. Nosotros parecíamos, siempre digo, como los mormones, nosotros contra el libre comercio y la izquierda política continental
defendiendo los tratados de libre comercio. Entonces me parece que ahí viene un elemento también diferente. Así que son aspectos que para la agenda nuestra de la plataforma son fundamentales volver a abordarlos para ver cómo nuestra narrativa logra leer bien el nuevo contexto que tenemos. Eso sería. No, es que estamos pasadísimo de tiempo, pero sí me parece que es algo que podemos llevar a lo que dijo Carlos antes y lo que retomó Jorge, podemos llevar a la asamblea de nuestra plataforma que vamos a tener, que es que tiene que ser, coincido plenamente, tiene que ser el espacio donde se den estos debates, no para convencernos, porque yo ya sé la posición de Enrique, hace 25 años que lo conozco, a vos un poco menos, pero ya sé, no me va a convencer de China, yo voy a tener otra mirada, no hay problema con eso, estamos juntos y vivimos en esto, pero sí, me parece que podemos reivindicarlo como el espacio para dar el debate, y eso sí, podemos ir con esa posición. Yo creo que el café podría esperar igual, ¿no? O sea, porque hacer todo este esfuerzo... No, siempre me pasa que voy a los seminarios, a los encuentros, a los congresos y viajamos de repente a México, 10 horas desde Montevideo y te están mostrando el cartelito de los 3 minutos que tenés para hablar después que viajaste 10 horas. No. Pero es un problema nuestro, ¿Saben qué pasa? Ellos se pasan 4, 5 y si es necesario 10 días reunidos para resolver su problema. Y con whisky chupando lo que sea. Pero digo, para utilizar los recursos y porque nosotros tenemos que aprender de eso también. Yo creo que la Unite Fruit de Guatemala es lo mismo que BlackRock. ¿Cuál es la diferencia? Que antes se llevaban la banana de Centroamérica y ahora hay una multinacional que es la dueña de todos los activos que dice Estados Unidos que no tiene. Entonces, son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Ustedes saben quién es el BCCI? Es un banco. No, es un banco pakistaní. ¿Saben por qué fue el segundo banco con mayor capital constante y sonante del mundo durante la guerra de Afganistán, de Rusia y de Estados Unidos? Porque era el banco que manejaba la heroína, el dinero de la heroína que producían los talibanes. ¿Sabe quién manejaba ese banco? 300.000 millones de dólares. 300.000 millones de dólares en cash. Lo manejaba la CIA y con eso financiaba. Entonces, hay todo un entramado por detrás de lo que nosotros pensamos que es el mundo real, que nos pasa por arriba. Hoy hay más transacciones entre empresas, directamente entre ellas, entre multinacionales, que dentro del propio sistema legal financiero en el mundo. ¿Y en cuánto participa de eso los grandes empresarios chinos? Nosotros tenemos un banco, digo tenemos porque es latinoamericano, pero está en Brasil, que es el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. Es uno de los bancos más grandes del mundo, pero tienen una ventaja y una desventaja para nosotros, que su capital lo tiene en la moneda nacional de Brasil. Pero podría estar financiando un montón de cosas que nosotros estamos pidiéndole dinero al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a la BlackRock, a los amigos de Néstor y Cristina, de los fondos buitre. Pero lo digo de verdad, porque esas son las contradicciones, sí. Lo que plantea Enrique es verdad. No hay capitalismo bueno, capitalismo malo, hay capitalismo. Y si hay estados que funcionan dentro del sistema y utilizan el sistema en beneficio propio, en definitiva lo que están haciendo es desarrollando el sistema. Entonces yo creo que es un gran debate si China es o no es nuestro futuro sobre la base de si es un nuevo capitalismo, un nuevo imperialismo o es un compañero de ruta en la elaboración de un mundo que vos planteás
que tiene que ser distinto porque si no, no vamos a tener planeta. Porque esa es la realidad. Entonces, yo creo que la reformulación de la ONU y los organismos internacionales, todos los organismos internacionales, hay que leer a Miguel de Escoto Saavedra, el sandinista, ¿no? Cuando él reformula y hace el planteo de reformulación de Naciones Unidas y de todos los organismos de las Naciones Unidas. Entonces yo creo que, porque nos guste o no nos guste, Rothschild se sigue reuniendo con el gobierno chino, acordando cosas del manejo de lo que planteaba el compañero de Perú, de quién tiene los bonos. Y lo siguen negociando, porque si no, China en cuatro pasos, que es el ingreso, la confirmación, la ratificación y el proceso definitivo de la devolución de los bonos de Estados Unidos para que Estados Unidos le devuelva el dinero, y los gringos se caen en 30 segundos, que es lo que demora en ingresar en el SWIFT cualquier operación financiera. Entonces, yo creo que sí, que es lo que plantea Enrique es el gran debate. Es una provocación, una buena provocación, que la que tenemos que poner arriba de la mesa. Porque creo que, y con esto sí termino, la migración, que es el gran problema humano que hoy tenemos, es económica, pero es bélica. También es bélica. Yo leía un informe de la Deutsche Welle el otro día que decía que ya, por suerte, Alemania no tiene pedido de ingreso de ciudadanos sirios a Alemania, porque la guerra en Siria terminó. Para los que llegaron a Siria, al gobierno de sirio, y no estoy haciendo una defensa de Hafez al-Assad, ¿no? Son los terroristas que combatía Estados Unidos y todo el eje del bien hasta hace un par de años, que ahora son los amigos del imperio, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es el otro gran tema. Cómo el desarrollo humano para nosotros tiene estas caras y cómo lo resolvemos fundamentalmente lo que vos planteabas, ¿no? Es decir, cómo volvemos a tener el planeta que tenemos, y por eso yo planteo lo del litio, porque es la gran herramienta que hoy tiene el desarrollo tecnológico, y quién le pone el valor a las cosas que nosotros como continente tenemos. No, 3 puntos rápidos. El primero es el tema de la crisis, que lo puso Enrique, y yo creo que es, el comentario de Carlos un poco responde a esta discusión. Es una discusión conceptual. ¿Qué entiendo por crisis? Lo que había antes no funciona más, lo que se está construyendo aún no funciona plenamente. Entonces, eso es que estoy llamando de crisis, ¿no? El tema de China creo que es un poco una esfinge para nosotros, porque no comprendemos muy bien lo que quiere China, está empezando, y muchas veces tiene un discurso que es contradictorio, ¿no? Entonces, bueno, hay que comprender, se mueven con otras referencias, con otra concepción de tiempo mucho más largas. Creo que no comprendemos los chinos aún. Entonces hay que comprenderlos para negociar con ellos, para saber hasta dónde podemos ir juntos, ¿no? Y el tema que puso Consuelo, sí, sobre el conflicto, es que el capitalismo, estamos en un sistema capitalista, el sistema capitalista se mueve con conflicto, ¿no? Dos conflictos básicos. Uno que lo puso Carlos, el viejo lenguaje, ¿no? El tema de la explotación, que no se pone mal, pero el conflicto entre los capitalistas y los trabajadores. Y otro, el conflicto entre los capitalistas, por la cuestión de la competencia. Son los dos ejes. Entonces, mientras que estamos en un sistema capitalista, el tema de análisis es el conflicto, ¿no? Entonces, hay que cambiar eso para tener otra estructura de análisis. Y por eso retorno al último tema, que es el tema de la integración. Y solo es posible pensar la integración, lo que quiere Enrique también, con otras premisas, con otros principios, ¿no? ¿Por qué? Porque en la base que estamos, nosotros somos competidores, ¿no? Producimos minerios, producimos carne, producimos soya, bueno, en eso somos competidores. Entonces,
¿qué se va a montar? Una IRSA, una infraestructura de transporte para que sigamos compitiendo entre nosotros, ¿no? Ese es el punto. Entonces no hay como pensar hay que pensar una otra integración, que no puede partir de los modelos de estructura económica que tenemos hoy, porque esos modelos son basados en la competición entre nosotros, ¿no? Entonces hay que reflexionar, pero trabajar con la idea del cambio, ¿no? No se puede partir de lo que tenemos hoy, porque en lo que tenemos hoy somos competidores entre nosotros. ¿Y cómo pensar la integración entre competidores? Lo que pensamos es cómo integrarnos al resto del mundo, o sea, la vieja idea de la CEPAL de los años 90, ¿no? De este tipo de integración, ¿no? Pero lo que queremos es una otra forma de integración. Entonces hay que discutir sobre eso. Nosotros no avanzamos. Bueno, avanzamos esa discusión en los tiempos del ALCA y después olvidamos todo, ¿no? Y ahora estamos reempezando todo. Cuando en el tiempo del ALCA el hegemón era Estados Unidos y ahora hay una disputa de hegemonía. Entonces hay que repensar en nuevas bases. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Ademar. Por los tiempos y dado que cada uno de ellos abordó desde su propia perspectiva este debate, coincido con lo que dice Jorge, este debate recién inicia, pero tenemos distintas miradas para poder enfrentarlo. Me parece que es súper importante lo que va a pasar el viernes y cómo las organizaciones que somos parte de la plataforma nos ponemos de acuerdo para un plan común y poder salir a hacer frente desde nuestros propios territorios con esta problemática que acá hemos señalado. Vamos a un café porque en 5 minutos parte el otro foro.